la más cordial bienvenida a esta cuarta jornada de formación pedagógica en torno al programa para el desarrollo integral Aprendiendo a Querer México. Es la sesión número 6 titulada Prevenir desde el amor y no desde el miedo. Cómo abordar la violencia sexual infantil. Y bueno, y tenemos el gran privilegio de contar con una gran amiga. Ella es la maestra Rosario Alfaro, experta en este tema, directora ejecutiva de Guardianes, una asociación civil amiga de Red Familia y del programa Aprendiendo a Querer. La verdad es que es un tema bastante crudo, difícil de abordar, pero es una realidad que tenemos que atender a la brevedad posible. Nosotros como formadores, como padres de familia, que estamos muy de cerca con los niños, con las niñas y los adolescentes, tenemos que estar preparados para abordar este tema, para conocer más sobre él y algunos detalles también que nuestra gran amiga Rosario nos va a comentar esta tarde. Pues bueno, comentarles y recordarles también que no es necesario escribir su nombre en el chat, ni en el de Zoom, ni en el de el Facebook de las distintas cuentas. Aprovecho, por supuesto, para saludar a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en las cuentas de Facebook de Red Familia, de Aprendiendo a Querer, del Premio Familiarizarte y seguramente de Guardianes también. Les mando un cariñoso saludo y muchas gracias por conectarse a través de ese medio. Recuerden que aproximadamente como 5:30, 5:40, estaremos pegando en los chats un link para que ustedes mismos puedan registrar su asistencia a esta sesión número 6. Fíjense que nos han llegado algunos mensajes para decirnos que de repente a las 9, 10 de la noche ustedes quieren registrar su asistencia. Solamente cuentan con 1 hora después de que termina la sesión para poder registrarla y automáticamente a las 7 de la noche, hora Centro México, este formulario se inhabilita y ya no se van a poder registrar más asistencias. Entonces les pediría por favor que a partir de las 5:30 que se comparte el link hasta las 7 de la noche ustedes puedan registrar su asistencia y no lo dejen pasar. Muchísimas gracias por su comprensión y pues bueno, ahora es turno de platicar sobre este premio que se llama el Premio Familiarizarte, para entonces ya cederle el turno a Rosario Alfaro. Denme un segundo porque voy a cambiar de pantalla. Muchísimas gracias. Ay, perdón. Muy bien, pues es momento de invitarlos a participar en el premio Familiarizarte, pero en esta ocasión quiero invitarlos a una activación especial en torno a la celebración del Día del Niño, que además se celebra el día de mañana, 30 de abril. Red Familia en torno al premio Familiarizarte y Monte Fénix los invitan a ustedes a participar en esta dinámica que cierra el día de mañana para que se puedan ganar una bicicleta rodada 26. Está bien fácil, fíjense lo que tienen que hacer. Tienen que grabar un video con una duración máxima de 1 minuto. En el video, ustedes nos tienen que mostrar cómo festejan el mes del niño sin salir de casa. ¿Qué actividades realizan? Bailan, cantan, juegan juegos de mesa, preparan algún platillo en familia, hacen ejercicio, pintan. De verdad, enséñennos cómo pasan el tiempo en familia y cómo se divierten a lo grande con los más pequeños de la casa. Nos tienen que enviar este video a través del Messenger del Facebook del Premio Familiarizarte. Aquí tienen toda la información. La dirección de Facebook es @premio.familiarizarte con sus datos, nombre, edad, teléfono, correo electrónico y el estado de residencia. El último día para participar es el día de mañana, así que corran a grabar su video, mándennoslo y les deseamos la mayor de las suertes para que puedan ganar esta bicicleta rodada 26 en apoyo con Monte Fénix. Muchísimas gracias a todos y ahora le cedo el micrófono a mi compañera Selene Ramírez para que les platique más de la dinámica de trabajo del día de hoy. Gracias. Adelante, Selene.
Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues les voy a platicar cómo va a estar distribuida la jornada del día de hoy, tal cual lo hemos estado haciendo en las sesiones anteriores. En esta ocasión, la sesión estará distribuida por 3 bloques. ¿No? Los primeros minutos, nuestra ponente nos va a presentar el tema y los siguientes 10 minutos van a estar destinados para una sección de preguntas. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud que formularle a nuestra ponente, les vamos a pedir por favor que levanten la mano para que nosotros les podamos encender su micrófono, dar la autorización y que ustedes puedan encender su micrófono para formular su pregunta. Les vamos a pedir por favor que estén muy atentos por si escuchan su nombre, que se les ha dado el turno, que no se vaya a perder mucho tiempo y para agilizar un poco más la sesión, ¿verdad? Entonces, pues por mi parte es todo y yo le voy a ceder ahora el micrófono a mi compañero Miguel. Muchas gracias, Elene. Pues bueno, a mí me toca, me corresponde el honor de presentar a nuestra ponente de lujo del día de hoy. Voy a permitirme leer una breve, de su vasta experiencia, una breve semblanza. Ella cuenta con la maestría en psicoterapia de adultos y de parejas por el Instituto Superior de Estudios para la Familia. Es licenciada en Ciencias de la Familia. Tiene un máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género. Se ha desempeñado como docente en el Instituto Superior de Estudios para la Familia, así también en diversos diplomados. Actualmente es directora ejecutiva de Afectividad y Sexualidad AC, Guardianes. Ha colaborado en diversos libros y publicaciones y, por último, ha sido ponente en algunos congresos y es autora de diversos talleres. Sin más, le cedo la palabra a nuestra ponente, la maestra Rosario. El micrófono es de usted. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias a todas y todos los que nos están viendo en este momento. Yo sé que el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema sensible y es un tema que evidentemente causa mucha preocupación, pero justamente quisiera yo invitarlos a que lo veamos desde una perspectiva más intencionalmente buscando el bienestar que estando afligidos por la realidad que podemos observar, ¿no? Voy a compartirles una presentación que creo que puede servirnos a todas y todos para poder seguir la sesión. No es necesario que le tomen fotos o que estén preocupados apuntándola. Con mucho gusto, yo dejo la presentación a los organizadores de esta sesión para que se las puedan compartir a los que la necesiten, sino también en nuestra página de Guardianes, en la sección de Quédate en casa, probablemente esta presentación, si no ya está ahí, pueda estar el día de mañana, primera hora, y ustedes la puedan descargar. Entonces, no se preocupen por copiarla. Bien, pues me presento rápidamente a la asociación. Yo trabajo en esta asociación que se llama Guardianes desde hace 20 años, fui una de las fundadoras. Guardianes, bueno, en realidad tiene 19 años, aunque nosotros ya tenemos 20 años trabajando ahí. Y hoy me va a tocar hablar de este tema que es cómo prevenir la violencia sexual. Y el título de esta plática es realmente sumamente importante porque la idea es prevenir desde el amor y no desde el miedo. Yo sé que generalmente este tema nos preocupa más cuando ya sabemos de algún caso que ha ocurrido y entonces estamos afligidos por esa situación, afligidas por esa situación, y entonces queremos ver qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Y generalmente cuando hacemos todas estas cosas para evitar que la violencia ocurra, pues lo hacemos con mucha angustia, con mucho enojo, con mucha desilusión, con mucho malestar emocional. Y a veces incluso las cosas que hacemos para prevenir, pues no resultan las más adecuadas, ¿no?
Por ejemplo, hay una cosa que generalmente todas las mamás les dicen a sus hijos o a sus hijas, que es, nadie puede tocar tus partes privadas, ¿no? También en Guardianes lo decimos. Nadie puede tocar tus partes privadas y además si te toca, o sea, me voy a enojar muchísimo, me voy a enojar muchísimo y además es una cosa que mato a la persona que te haya tocado, ¿no? Yo les quiero decir, yo sé que se hace con muy buena intención, ¿no? Es muy bien intencionado el tema. Es verdad que nadie debe de tocar nuestras partes privadas, eso es cierto, pero tal vez la manera en que lo estamos diciendo, en lugar de que logremos que las niñas y los niños nos tengan confianza para que si esto llega a ocurrir, vengan a contárnoslo oportunamente, los niños de verdad, a nosotros en Guardianes, muchos niños nos han dicho, híjole, es que yo no le puedo decir esto a mi mamá porque no va a aguantar. O sea, sí, fíjate, cuando yo tiro el agua en la mesa o cuando rompo un juguete o cuando le pego a mi hermanito, mi mamá se pone como loca, ¿no? Y nunca me dijo que no podía hacer esas cosas en plática especial. Ahora, si le digo que alguien tocó mis partes privadas cuando me advirtió que eso era horrible, pues se va a morir, ¿no? O sea, mi mamá, no, pobrecita, ¿no? Va a sufrir muchísimo. Mi papá se va a enojar terrible y va a matar a la persona que hizo esto. Y lo van a meter a la cárcel y entonces es un problema. Los niños además y las niñas tienen una fantasía tremenda con este tema, ¿no? Entonces, tendremos que saber qué es lo que sí realmente podemos decirles a las niñas y a los niños y cómo invitarlos a hablar de afectividad y sexualidad para que eso no sea un tema que cause miedo y angustia, sino que cause lo que realmente debe de causar la sexualidad: curiosidad, gozo, creatividad, vida, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es intentar en esta sesión, yo sé que es poco tiempo, pero vamos a intentar ver cómo podemos prevenir la violencia sexual e incluso cómo podemos ayudar a las personas que han tenido pues desafortunadamente experiencias en este tipo en materia sexual y afectiva, cómo las debemos de tratar y de ver, porque también a las víctimas generalmente a veces las vemos como, híjole, no, pues ya te pasó este tema del abuso, ¿no? O sea, una marca para toda la vida, nadie te lo va a quitar. Y la verdad es que desde ese mensaje que le mandamos a la gente y hasta la forma en la que la miramos, así como si ya su vida no tuviera sentido, pues eso es incluso una cosa más difícil, ¿no? También hay gente que dice, yo no quiero decir que sufrí violencia sexual porque no quiero que la gente me esté viendo con lástima todo el tiempo, ¿no? No quiero que ahora todo el mundo me vea y ya sea yo la abusada, ¿no? Entonces, tal vez esa tampoco es una buena manera de intervenir con alguien que ha sufrido violencia, ¿no? Yo quiero decirles, para que nos quitemos ese mito, porque es un mito, ciertamente el abuso sexual es algo muy grave, ciertamente no debería de ocurrir, pero la verdad no tiene por qué dejar una marca y una huella imborrable en la vida de las personas. Sí la deja cuando no se trata, cuando no se habla, cuando se mantiene en secreto. Pero si se habla, si se trata, los seres humanos somos mucho más resilientes y mucho más fuertes que una guerra, que un abuso, que un secuestro, que cualquier situación difícil, ¿no? Yo sé, hay experiencias que de verdad ningún ser humano debería de vivir, ninguno, ¿no? Que son experiencias profundamente dolorosas y profundamente desgarradoras. Pero todos los seres humanos, la verdad, tenemos la posibilidad de sobreponernos y de incluso volver el dolor un camino de transformación, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver justamente en esta sesión. Nosotros, Guardianes, en nuestro nombre como Asociaciones Afectividad y Sexualidad AC, pero todo el mundo nos conoce como Guardianes, nos dedicamos a buscar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Estamos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Somos una organización que desde el 2017 contamos con el estatus consultivo especial otorgado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Y a lo largo de los 19 años de trayectoria hemos colaborado con organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
centrando nuestros esfuerzos en la prevención del maltrato y del abuso sexual infantil. En estos casi 20 años de trabajo, le hemos dado cursos y pláticas a más de 290,000 personas en varias ciudades de la República Mexicana y también hemos colaborado con varias instituciones a nivel internacional. El objetivo de esta plática va a ser que las y los participantes comprendan cuáles son las mejores herramientas emocionales para prevenir la violencia sexual durante la infancia, ¿no? Sobre todo, una cosa que a nosotros nos preocupa mucho en Guardianes es la primera infancia, de los 0 a los 6 años de edad. Ustedes podrán decir, bueno, porque a esa edad ni pasan abusos, ¿no? Ese es otro mito. Fíjense, la edad promedio en que una persona tiene su primer abuso sexual es 5.9 años de edad. Y los abusos cada vez empiezan en etapas muchísimo más tempranas. Entonces nos interesa incluso llegar a mamás y papás de niños pequeños. Vamos a dividir esta plática en 5 partes porque justamente para abordar este tema, que como repito es un tema difícil, vamos a intentar verlo con una perspectiva más positiva y para eso vamos a utilizar la teoría del cambio. La teoría del cambio, a diferencia de muchas metodologías que estamos acostumbrados a utilizar en nuestras asociaciones, en donde nos concentramos en ver el problema, la teoría del cambio se concentra en diseñar un proyecto que nos ayude a lograr el objetivo que queremos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, pues realmente si el objetivo mucha gente podría pensar que es no queremos que pase la violencia, pero más bien si lo pensamos en positivo, lo que queremos es tener niñas y niños felices, informados de acuerdo a su edad y sensibilidad sobre la afectividad y la sexualidad, teniendo relaciones afectivas plenas, gozando y disfrutando de la vida, siendo personas creativas, siendo personas con un desarrollo social adecuado, siendo personas integradas en la sociedad, ¿no? Lo que estamos buscando es desarrollar el potencial de la sexualidad. La sexualidad es un potencial que debe de crecer y de desarrollarse a lo largo de toda la vida. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar no es tanto ver el problema como una amenaza, vamos a intentar conocer el problema, pero justamente conocerlo para saber hacia dónde queremos llegar. Entonces, vamos a utilizar de la teoría del cambio algo que se llama indagación apreciativa, que es buscar cuáles son las principales cosas que debemos hacer para lograr, no que no haya abuso, sino lo que acabo de mencionar, que haya creatividad, gozo, paz, etcétera, ¿no? Entonces, estas 5 Ds de la indagación apreciativa, que generalmente están en inglés, cuando las traducimos al español, se vuelve la primera describir, que describir significa que vamos a intentar delimitar el problema, ¿no? Conocer todos los actores que tienen que ver con el problema, cómo está la realidad de nuestro país, con toda la realidad y crudeza que tiene el fenómeno. Después vamos a intentar descubrir cuáles son las mejores prácticas para evitar que esto ocurra, ¿no? Pero no nos vamos a quedar en eso, vamos a intentar soñar qué es lo que realmente queremos hacer por los niños. En inglés es dreams, por eso es la tercera D, aunque en español pues la traducción no es con D. Vamos a soñar qué es lo que queremos lograr en los niños. Vamos a diseñar para niñas y niños un proyecto de educación sexual, un proyecto no solamente para ellos, también para sus mamás, sus papás o sus cuidadores primarios, y para sus docentes. Aquí también vamos a ver cómo los docentes tienen un papel sumamente importante en la educación sexual. Y por último vamos a ver cuál es el destino, a dónde realmente queremos intencionalmente llevar a la siguiente generación, ¿no? El trabajo que tenemos nosotros los adultos es hacer que la siguiente generación pues esté mucho mejor de lo que nosotros estuvimos o vivimos, ¿no? Entonces vamos a empezar con describir. Justo cuando acabemos de escribir vamos a hacer una pausa. Yo solamente quisiera pedirles de favor
que sigamos dos reglas durante esta parte, sobre todo de escribir. La regla número 1 es: vamos a mirar todo con curiosidad y vamos a cancelar el juicio. Yo quisiera decirles que esta es una regla muy importante. Nada se resuelve juzgándonos, ¿no? El tema de la sexualidad y de la afectividad son temas muy sensibles que a todos nos pegan de alguna manera, pero de verdad nada se resuelve si nos juzgamos, si nos culpamos, si además vemos las cosas buscando culpables, ¿no? Ay, los culpables fueron nuestros padres, nuestros abuelos. Bueno, podemos seguir al infinito y más allá nuestra cadena de dolor, ¿no? Pero mejor vamos a verlo con curiosidad. Vamos a intentar, digo, lo mejor sería que lo viéramos con comprensión y compasión, pero yo sé que a veces no podemos. Entonces, si no podemos verlo con comprensión y compasión, vamos a verlo con curiosidad. Vamos a buscar por qué pasan estas cosas, por qué sucede el abuso, cómo son los agresores, qué pasa con las víctimas, cómo se da la dinámica del abuso, con curiosidad. Y la segunda regla es una regla que la verdad la ponemos casi siempre en todos nuestros cursos en Guardianes. Esta regla, dice: entrégate a la experiencia, ¿no? La verdad es una regla no para las pláticas y los cursos, sino es una regla para la vida. Siempre que hagas algo, entrégate a esa experiencia, porque en la medida en que te des a la experiencia te va a devolver a ti también. Entonces, te pedimos que durante este tiempo, sabemos que estás en casa, que seguramente hay muchos distractores, que seguramente hay niños y que hay muchas cosas que hacer, ¿no? En nuestra casa siempre encontramos mucho movimiento. Pero vamos a intentar quitar los mayores distractores que podamos y entregarnos a la experiencia de la plática para que nos pueda devolver en esa medida, ¿no? Vamos a empezar justamente en esta parte de indagación apreciativa, en esta parte de descripción, viendo qué es la violencia sexual infantil. De hecho, este es el nombre más adecuado. Yo quiero decirles que en México casi todas las organizaciones que hablamos sobre temas de violencia, de abuso sexual o de violencia sexual, hemos decidido llamarle así: violencia sexual infantil o violencia sexual en la infancia, debido a que muchas personas, cuando oyen la palabra abuso sexual infantil, lo ven como si fuera algo muy relajado y chiquito, ¿no? Y le quitan la gravedad. Y a veces la palabra violencia tiene como mucho más peso. Entonces, bueno, la violencia sexual en la infancia o la violencia sexual infantil es toda acción en la cual un adolescente o adulto induce a una persona menor de edad a realizar cualquier actividad sexual mediante el uso del poder, del engaño o la persuasión con el fin de gratificar el deseo sexual del agresor. Yo quiero decirles que la verdad, en violencia con violencia, esta idea que tenemos de que el abuso sexual es un extraño y además es una persona que viene y se ve luego que tiene esta negra intención de abusar del niño o de la niña y que además lo obliga, lo amenaza, es muy, muy poco probable que así ocurra, ¿no? La mayoría de los abusos sexuales, más del 60% de los casos ocurren al interior de la familia. Ahorita vamos a ver justamente eso, quiénes son los agresores. Es alguien del círculo de confianza más cercano a niñas y niños. No se da con un tema de agresión, más bien se da con un tema de seducción, y es un tema en donde se va ciertamente como manipulando a niñas y niños para que puedan acceder a ciertas cosas, ¿no? Incluso está la manipulación que muchos de los agresores podrían decirle a la misma niña y al mismo niño que ha sido su culpa, ¿no? Y que él incluso inició con esta situación, ¿no? Hay muchos agresores sexuales que incluso dicen, pues, el niño quería, él me coqueteaba, la niña me buscaba, y la víctima a veces también lo cree, ¿no? O sea, cree que de alguna manera ha dado su consentimiento para que esto ocurra. Esa es como generalmente ocurre el tema de la violencia sexual, ¿no? Hay 3 tipos de abuso sexual. El primero es un abuso sexual con contacto físico. Ahorita voy a explicar estos 3. Hay otro tipo de abuso sexual sin contacto físico.
uno podría decir, bueno, no es posible que sea un abuso sexual sin contacto físico porque se necesita justamente, pues, que haya, nuestro cuerpo esté involucrado en el tema. No existe el abuso sexual sin contacto físico, que puede ser incluso presencial o puede ser como actualmente en la pandemia se ha dado mucho, que es un abuso sexual pues a través de la computadora, ¿no? Algo que se llama grooming, que es cuando un adulto haciéndose pasar por un niño va convenciendo a un niño o a una niña de mandarle fotografías con poca ropa o sin ropa. Incluso algunas personas han logrado tener relaciones sexuales físicas con las niñas y los niños que han contactado a través de internet. Hay otro tipo de abuso sexual sin contacto físico que es el sexting. El sexting es cuando dos o más adolescentes se toman fotografías en un círculo de mucha confianza. Puede ser que sean dos adolescentes, sobre todo que sean novios, y entonces como prueba de amor se mandan una fotografía con poca ropa. Yo quiero decirles una cosa, los niños y los adolescentes hacen estas cosas como un juego, como una cosa que es divertida, y en realidad cuando está solamente como en el círculo de confianza, hasta ahí no genera realmente un malestar. Se vuelve sexting cuando esta fotografía sale de ese círculo de confianza, ¿no? Cuando esta fotografía empieza a circular en otros círculos, en otros ambientes, se vuelve algo que se llama sexting, ¿no? No siempre es porque dos personas tienen una relación afectiva de noviazgo. Por ejemplo, yo los casos que he visto más comunes es las niñas, sobre todo, muchas veces cuando están creciendo, sus senos empiezan justamente a crecer y entonces se toman fotografías con su ropa interior o incluso sin ropa para mostrarle a sus amigas cómo está cambiando su cuerpo. Entonces les es divertido, se burlan de ellas mismas, de que están extrañas, de que están creciendo, de que si alguien crece más, alguien crece menos. Hasta ahí pareciera un juego incluso extraño, pero divertido. Pero se vuelve una cosa muy grave cuando estas fotografías salen de este círculo de confianza de amigas y entonces las personas que miran estas fotos las vuelven virales, se burlan de ellas, las tachan de nombres terribles, ¿no? Como si fueran mujeres de moral muy distraída y entonces estas burlas y estas cosas han llegado incluso a hacer que muchos adolescentes tomen la mala decisión de suicidarse, ¿no? Generan mucha depresión, generan mucha ansiedad, además de que esto, pues evidentemente, aunque te cambies de escuela, aunque te vayas a otro lugar, aunque te vayas a otro país, estas fotos te persiguen siempre. Entonces, el sexting es una cosa que hace mucho daño, sobre todo a las y a los adolescentes. Y tenemos por último la explotación sexual, que la explotación sexual o la trata sexual de personas, casi todos siempre nos imaginamos que son estos grandes emporios de trata sexual de personas y que es una cosa medio de la mafia, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que la trata está más cerca de lo que pensamos. Que a veces, por ejemplo, ahora en la pandemia, hemos visto casos de mamás que incluso le toman fotos a sus hijas, sobre todo a sus hijas adolescentes, en posiciones eróticas y las venden, ¿no? Esto también es una especie de trata. Trata se llama a cualquier situación en donde estamos haciendo negocio con la sexualidad de otra persona. Es oficialmente un delito, aunque ahorita justamente voy a explicar qué es lo que pasa en nuestro país, ¿no? ¿Por qué estas cosas pueden pasar en México con mucha facilidad, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se da la dinámica del abuso? Generalmente la dinámica del abuso es un proceso que se desarrolla con el tiempo. El agresor se gana la confianza de niñas, niños y de terceros, establece un vínculo cercano y paulatinamente ejerce control y sometimiento. La violencia sexual infantil implica un abuso de poder y de confianza
en la que el agresor establece una relación totalizadora con la víctima, ¿no? Lo que hace incluso el agresor es sexualizar los lazos afectivos e involucra entonces ahí a niñas y niños en situaciones sexuales. Ahora, si se fijan, tenemos ahí a la derecha como 3 circulitos, ¿no? En donde está el agresor, las víctimas y están los terceros. Es una cosa muy, muy interesante que estén ahí los terceros o los testigos o las personas que podrían darse cuenta de lo que está ocurriendo y que además ese círculo sea el más grande. Porque fíjense, el abuso sexual es algo que pasa entre 2 personas que no van a hablar del tema. Las víctimas no van a hablar muchas veces porque sí están amenazadas. No, a veces la amenaza no es, si lo dices voy a matar a tu mamá o si lo dices mato a tu papá. Generalmente la amenaza es nadie te va a creer, ¿no? La amenaza es tú lo provocaste, ¿no? Todo el mundo va a saber que el que inició esta cosa eres tú. Si lo dices, todo el mundo va a sufrir, se va a sentir mal, ¿no? Cuando las víctimas no pueden hablar del tema porque hay una amenaza y tenemos un agresor que no va a hablar del tema porque ha cometido un delito, realmente los que son la clave para poder prevenir son los terceros. Son las personas que están alrededor de las niñas y los niños que pueden percibir que algo no está bien. Y entonces pueden denunciarlo, pueden preguntar, pueden investigar sobre el tema, pueden volverse curiosos sobre este tema, ¿no? Les digo que una cosa que importante es desarrollar la curiosidad, ¿no? En esta dinámica generalmente se establece la imposición del silencio, que eso incluso hace la normalización del abuso sexual. Lo más grave de la violencia sexual en la infancia es que no pasa generalmente una vez, pasa por un periodo largo de tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de que es en la familia, con alguien cercano, con alguien del círculo de confianza, y es algo que se queda en silencio, ¿no? Yo a veces pongo un ejemplo que sé que se oye horrible, ¿no? Sé que se oye horrible, pero a veces una niña o un niño que sufre una violación, ¿no? Esta idea que es rara, pero que sí llega a pasar que una persona desconocida abuse de un niño e incluso viole al niño o a la niña, a veces eso se oye pésimo lo que voy a decir, pero a veces eso es menos dañino que alguien que ha sufrido tocamientos, caricias, no penetración, pero caricias y tocamientos por mucho tiempo de una persona que además era su cuidador o era una persona muy cercana a su familia, ¿no? Porque eso es sumamente confuso. Si hoy tienes a un agresor que viene y te toca y te acaricia de una forma que no te hace sentir cómodo, y al otro día esa misma persona te lleva a la escuela, te ayuda a hacer tus tareas, te da de comer, te cuida porque estás enfermo, te da buenos consejos, eso es sumamente confuso, ¿no? Eso causa graves problemas emocionales. Además, si eso se prolonga durante mucho tiempo, es algo que confunde mucho a las víctimas, ¿no? Generalmente lo que hace el abuso es que cosifica a la víctima generalmente se adapta para sobrevivir y protegerse. De hecho, esto de la adaptación, hay mucha gente que cuando empieza a hablar del tema dice, no, es que si a mí alguien viniera y me tocara, yo en ese momento le digo que no y lo aviento y lo empujo y le hago de cosas y lo digo a los 2 segundos. Bueno, una persona dice eso porque generalmente no le ha pasado, ¿no? Cuando alguien ha sufrido violencia sexual, es un tema sumamente grave y delicado. Voy a explicarlo de una manera muy sencilla, porque también no tenemos tanto tiempo para entrar a tanta profundidad. Pero miren, de todas las experiencias traumáticas que una persona tiene en la vida, que son muchas, hay muchas experiencias traumáticas, la gran mayoría, que pasan fuera de nosotros, ¿no? Si yo el día de hoy veo una balacera, pues eso en realidad pasa, es traumático, es difícil, es muy doloroso, pero lo veo afuera de mí, ¿no? Cuando alguien abusa sexualmente de otra persona, el problema es que toca todas las partes de tu cuerpo y te hace sentir totalmente mal, ¿no?
el sentimiento de malestar no está fuera de ti, está dentro de ti. Cuando tú ves una balacera, generalmente, de verdad, generalmente dices, no, en esa calle ya no voy a pasar porque por ahí hay balazos, ¿no? O sea, no, o sea, mejor me voy por otro lado, le doy la vuelta. Pero cuando sufriste un asunto de agresión sexual, todo está dentro de ti. Es como la imposibilidad de poder habitar tu propio cuerpo, de sentirte incómodo de ser quien eres, de tener que separar cosas que, las sensaciones de las emociones. Entonces, una víctima, el abuso inhibe su crecimiento y hay una desconexión entre la mente y el cuerpo de la víctima, ¿no? ¿Quién es una víctima? Pues una víctima puede ser cualquier persona, ¿no? Toda niña, niño o adolescente pueden ser víctima de violación o abuso sexual. No existe un perfil o característica específica que determine la ocurrencia del abuso. Puede presentarse en todos los niveles socioeconómicos, religiosos, educativos y en cualquier etapa de la niñez o la adolescencia. Fíjense, antiguamente se pensaba que las víctimas de abuso tenían un perfil determinado, ¿no? Incluso en nuestros libros bonitos de psicología, en el Manual de Trastornos Estadísticos y Mentales, en el DSM-3, en el DSM-4, había algunas clasificaciones en las que muchos psicólogos englobaban a las personas que habían sufrido violencia sexual, ¿no? Y entonces les poníamos masoquistas, histéricos, personas con un trastorno, incluso se les diagnosticó a muchas personas como borderlines, que es un trastorno que existe. Hay gente que es borderline y es real que la gente borderline sufre a veces muchos abusos sexuales en su vida, pero lo que sabemos el día de hoy es que eso no es verdad, que no hay una condición psicológica previa para sufrir un abuso. Más bien lo que sabemos es que la violencia es una situación tan grave que las características que dejen las personas pareciera que tienen un trastorno de personalidad, pero en realidad la experiencia traumática es tan difícil que entonces deja a las víctimas con una situación de malestar y un trastorno de ansiedad y un trastorno que en realidad el nombre es trastorno de estrés postraumático grave, ¿no? Y que en muchas ocasiones también deja pues otro tipo de circunstancias que vamos a ver más adelante. El agresor, también fíjense, al agresor también lo hemos clasificado mal. Antes también se pensaba que todos los agresores eran pedófilos, es decir, que eran enfermos mentales, que tenían una psicopatología subyacente, que tenían una parafilia, ¿no? Llamamos pedófilo a alguien que tiene una parafilia y que está diagnosticado clínicamente y que tiene preferencia, o sea, su preferencia sexual predominante es hacia niñas y niños. Pero en realidad no todas las personas que cometen abusos sexuales tienen esta condición. La mayoría de las personas que cometen abusos sexuales son hombres mayores de 30 años, heterosexuales, generalmente casados y en una relación de pareja. Les llamamos pederastas y no pedófilos porque no tienen una condición patológica. Ellos son la gran mayoría de los agresores sexuales. Cometen este tipo de agresiones cuando tienen mucha depresión, mucha ansiedad o mucho estrés. Eso quiere decir que lo hacen hombres que son abuelos, papás, tíos, hermanos, amigos, ¿no? Hay otro grupo de agresores sexuales que son los adolescentes. Los adolescentes, muchos adolescentes, sobre todo cuando no tienen una buena relación con sus pares, sus primeras experiencias sexuales las van a vivir con niñas y niños cercanos a ellos, sus hermanos, sus primos, etcétera, ¿no? No le vamos a llamar a ellos ni pedófilos ni pederastas, porque también los adolescentes como niños tienen derechos y tienen justamente otra cosa además de los derechos que tal vez si alguien no los quiere tomar en cuenta, los derechos que tienen los adolescentes, lo que hay que tomar en cuenta es que en esta etapa están viviendo algo que se llama la poda neuronal y el cerebro de ellos es sumamente plástico. Entonces, aunque cometan una situación delictiva, si tienen un tratamiento adecuado, podrían recuperarse, ¿no? Entonces, a los adolescentes, llamamos adolescentes que cometen prácticas abusivas sexuales.
El nombre está puesto para no etiquetarlos a ellos como que tienen un problema, sino etiquetar solamente a la acción. También tenemos mujeres agresoras, son pocas en comparación al grueso de los agresores. La mayoría de los agresores son hombres. Aproximadamente del 85 al 90% de los casos son hombres los agresores sexuales. Las mujeres es un porcentaje mucho más pequeño, entre el 5 y el 10%, dependiendo de las estadísticas que miremos, son mujeres las agresoras. Generalmente las mujeres agresoras tienen pedofilia y tienen una situación muy grave de violencia en su infancia. Han vivido muchas situaciones de violencia, no solo violencia sexual, sino violencia física y violencia emocional. Puse aquí en el cuarto los efebofílicos, que los efebofílicos son igual que los pedófilos, pero llamamos pedófilo al que tiene preferencia por niños menores de 12 años y efebofílico al que tiene preferencia por adolescentes de 12 a 18 años. Pero en realidad esa es la misma condición psicológica, ¿no? ¿Qué síntomas sabemos que son los evidentes cuando vemos que niñas y niños están sufriendo violencia sexual? Cambios drásticos en su estado de ánimo, es decir, ya no los vemos haciendo las mismas cosas que hacían antes, mucha apatía, trastornos de la alimentación que puede ser volverse comedores compulsivos, tener anorexia, tener bulimia, empezar a desarrollar algunas cosas como pica o algunas cosas que nos están mostrando que hay mucha ansiedad en ellos. Cambios del sueño, esto es desarrollar insomnio o hipersomnia, dormir mucho o no dormir, tener terrores nocturnos. Otro síntoma clave es la eneuresis o encopresis, que esto es hacerse pipí o popó cuando ya habían aprendido a controlar sus esfínteres. Bajo rendimiento escolar, aunque también les podría decir que en algunos casos es la menor estadística y son pocos, los niños que sufren violencia sexual se vuelven más aplicados, ¿no? A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que llegamos a una escuela primaria, hacemos un test para ver si hay niños que están viviendo o que tienen alguna probabilidad de ser vulnerables al abuso sexual. Y luego hay maestros que nos dicen, no, esos niños no creo porque son de la escolta, ¿no? Mejor estos que dan mucha lata. No se trata de que el más latoso haya sufrido una situación de violencia, el niño inquieto podría hacerlo por otras muchas circunstancias. Y hay muchos niños que su refugio ante una situación de violencia es estudiar, ¿no? Miedo a ser revisado por el médico o mucho miedo a que lo vean desnudo. Hay niños incluso que se quieren cambiar abajo de sus cobijas, que se meten al closet para cambiarse, que les da miedo que alguien los vea desnudos, ¿no? Un síntoma muy evidente es un lenguaje sexual no adecuado a su edad, que tengan mucha hipersexualización, que incluso jueguen a cosas sexuales de sexo explícito, los niños, o que dibujen cosas eróticas que nosotros podemos ver que no están bien. Hay algunos síntomas que son más profundos y que, aunque no son exclusivos de la violencia sexual, ninguno de los síntomas que acabo de hablar es exclusivo de la violencia, sino más bien es el conjunto de ver todos estos síntomas. Estos síntomas que están aquí, estos 5 síntomas, son incluso los más graves que nos están mostrando que hay algo de violencia o una experiencia traumática grave. No solo violencia sexual, puede ser una experiencia traumática grave, ¿no? Consecuencias de terror, hiperactivación e intrusión. Esto significa que los niños están todo el tiempo ansiosos, sumamente sensibles, pueden tener también mucha amnesia. Uno de los síntomas principales de sufrir una experiencia traumática es la amnesia. Ahorita voy a explicar eso rápidamente porque ya se me está acabando mi tiempo de este primer bloque. Vamos a tener también mucha desconexión o disociación de su cuerpo, como ya expliqué. Ataques sobre el cuerpo. Muchos niños y niñas que sufren violencia sexual van a hacer muchas cosas que van a atacar su cuerpo, incluido el cutting, que es cortarse con cosas o marcarse o hacerse cosas en su cuerpo, ¿no? Cuando han estado también en un espacio de mucha cercanía, cuando el agresor ha sido además muy, muy cercano a ellos, van a tener cosas como las que ocurren cuando sufre alguien un secuestro, ¿no?
esto que es como dominación psicológica y cautividad, como verse sumamente sometidos a alguien. Hay dos síntomas, para que terminemos este bloque, que son los síntomas más graves. Uno es la amnesia, ¿no? Todos los seres humanos nos vamos a defender del dolor y no vamos a querer hablar de eso. No nos gusta hablar de las cosas que nos causan vergüenza y no nos gusta hablar de las cosas que nos duelen. Y eso está bien, es una defensa natural al dolor. O sea, salvo la gente masoquista le gusta estar ahí moviéndose, bueno, ya no existe el trastorno masoquista, pero es muy extraño que alguien quiera estarse lastimando o sea, el masoquismo emocional, eso ya es muy extraño, ¿no? O sea, que alguien esté hablando de su dolor todo el tiempo. Sin embargo, las personas que sufren violencia sexual van a empezar a querer olvidar lo que les pasó. De hecho, una de las características más interesantes de la violencia sexual es que la mente se vuelve una mente fragmentada, ¿no? Vas a tener recuerdos por pedacitos y sensaciones por pedacitos, ¿no? No vas a acordarte de las cosas completas. Hay una especialista argentina que se llama Sandra Baita, que tiene un libro muy bonito que se llama Rompecabezas, en donde explica justamente el trastorno de estrés postraumático. Y ella explica, también en sus cursos, digo, he tenido la posibilidad de tomar cursos con ella, y ella explica una cosa que es muy interesante. Ella dice que cuando una persona empieza a recordar el abuso sexual, va a acordarse de un pedacito del rompecabezas y va a tener otro pedacito del rompecabezas. Esos dos pedacitos generalmente no coinciden. E incluso la misma persona puede decirte, yo no sé si lo soñé, me lo inventé, yo como que creo que algo así pasó, ¿no? Sobre todo cuando se vive esto en etapas muy tempranas, vamos a tener una memoria mucho más fragmentada. Esa es la razón por la cual una persona habla del abuso sexual muchos años después, ¿no? Generalmente todos cuando vemos que alguien habla 10, 20, 30 años después, uno dice, pero ya ahorita ya para qué, ya que ni nos cuente, ¿no? En realidad, eso es normal. El abuso sexual, la violencia sexual se va a recordar con más claridad muchos años después, ¿no? Y hay otro síntoma que también es como muy evidente, ya con esto termino en este bloque, que es la disociación. La disociación, ¿qué es esto que les digo de no poder habitar tu propio cuerpo, ¿no? No es, este síntoma no significa que si alguien lo tenga, sufrió abuso, ¿no? Pero es uno de los síntomas más evidentes de que haya sufrido una persona violencia sexual, ¿no? La disociación es una forma de organizar internamente una experiencia disonante, contradictoria y a veces incoherente y muchas veces dolorosa. Es decir, para que yo pueda entender que la persona que me cuidaba, que me daba atención, que me decía que me quería, también me estaba haciendo esto tan grave, entonces yo tengo que dividirme y escindirme, ¿no? La disociación organiza la experiencia de modo tal que una parte permanece focalizada en seguir funcionando como si no hubiera sucedido nada y trata de evitar a todo precio tomar contacto con o tener conocimiento de lo que existe al otro lado de la barrera. O sea, alguien disociado pareciera que está bien. De hecho, por ejemplo, cuando se ha entrevistado sobre todo a víctimas de violación, generalmente las víctimas de violación, para poder sobrevivir ese momento, uno lo que hacen es disociarse, ¿no? Entonces te dicen, cuando me estaban violando yo estaba pensando en otra cosa, ¿no? Yo miraba por la ventana, yo estaba al pendiente de tal sonido que se escuchaba. Los niños no tienen motivación alguna para dar a conocer su mundo interior. Generalmente los niños dicen, ¿no? A todo lo feo se lo lleva el viento, desaparece hasta que me lo hacen recordar. De hecho, muchos niños que han sido víctimas de violencia, cuando empiezan a ir a terapia, dicen, no me gusta venir porque tú me haces recordar cosas que no quiero recordar, de las que no quiero hablar, ¿no? Lo que el niño experimenta internamente no necesariamente es claro y evidente a nuestros ojos. Pero también hay que saber que si una golondrina no hace verano, un solo síntoma tampoco diagnostica disociación y tampoco un solo síntoma va a diagnosticar violencia sexual. Bueno, con eso termino esta primera parte. No sé si hay preguntas, comentarios. Gracias, Chayito, Rosario. Sí hay, y tenemos tanto en la opción de preguntas y respuestas como en el chat, así como hay personas con la manita levantada. No sé qué prefieras,
quisiera yo dejártelo a tu consideración. Si quieres que le pasemos el uso de la voz a alguno de los participantes y lea una de las preguntas del chat, que también son muy, fuertes en el contenido. Hay algunos testimonios que piden el anonimato. Entonces, dejo que lo elijas tú, Chayito. Pues mira, si hay alguien que quiera participar, pues lo escuchamos, ¿no? Aunque es un Perfecto. tema difícil, ¿no? A veces yo entiendo que más gente quiera participar en el anonimato, leemos sus preguntas. Ahora, me imagino que no nos va a dar tiempo de responderlas todas, pero si quieren, cópienlas y me las pueden hacer llegar y nosotros en Guardianes las respondemos. Muy bien. Entonces, si te parece, voy a iniciar con la primer manita levantada. Es Sara Lecuona. Voy a autorizar tu micrófono, Sara, para que tú lo habilites, o actives tu micrófono. Ya puedes activar tu micrófono, Sara. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en el estado en donde yo vivo hay una zona rural, en donde es una zona donde viven muchos familiares. Bueno, el abuelito, se dieron cuenta trabajadores del DIF que el abuelito violó a una niña, una nieta. Y desatando el hilo, fueron descubriendo que el abuelito había violado a casi todas sus nietas y a todas sus hijas. Terminó la situación en que apresaron al abuelito, pero después las hijas fueron las que lo defendieron y salió libre, y las niñas, las chiquitas, las nietas, que fueron en ese momento las inmediatamente afectadas, pues se quedaron sin más. Y el abuelito sigue libre, el abuelito está como si no hubiera pasado nada. Y las niñas, sobre todo la que se animó a denunciar por medio a través del DIF, pues se quedó así, sin más. Y yo no sé si esto se ve mucho en provincia, en zonas rurales, pero aquí en el estado donde yo vivo, en esa zona, fue un problema muy, muy fuerte, muy mencionado, tanto en las autoridades civiles como en la iglesia. Y realmente no se solucionó. El problema tristemente no se solucionó. Gracias, Rosario. No, gracias a ti, Sara, por hablarnos de este caso. Mira, la verdad es que me encantaría decirte que es un caso único y que solamente ha pasado ahí, ¿no? Te voy a decir así brevemente cuál es el problema que tenemos en México. La verdad es que este tema es muy, muy, muy amplio y no puedo abarcar todo lo que me gustaría contarles, pero para que se den una idea, cada estado de la República Mexicana tiene un código civil y un código penal diferente. Y tenemos una clasificación distinta sobre lo que es el abuso sexual. No en todos los estados se entiende lo mismo, ¿no? Hay algunos que marcan el estupro, hay otros que hablan de corrupción de menores, hay otros que hablan de violencia sexual, hay otros que hablan de abuso sexual. Hay algunos estados para los cuales el abuso sexual es la violación solamente, ¿no? Y entonces justamente en su código, perdón que sea muy explícita en lo que voy a decir, pero para que tú puedas comprobar que hubo un delito, la víctima, fíjense lo grave que es este tema, ¿no? La víctima primero tiene que dar pruebas de presunta inocencia, ¿no? Y entonces, para que comprobemos que hubo abuso, tenemos que llevar una prueba de sangre, semen, desgarre, muestras de ADN diciendo esta persona abusó de mí. Y además, la víctima luchó con todas sus fuerzas para defenderse de esa situación. Eso es no entender de qué se trata el abuso, ¿no? Lo grave que tiene el abuso es que es un tema de seducción, en donde no solamente implica la violación, implica que alguien te toque o te acaricie, aún incluso las partes no privadas de tu cuerpo, ¿no? O sea, yo sé que a todos los niños les decimos que nadie debe tocar sus partes privadas, pero si alguien te besa el cuello de una manera erótica,
Si alguien, de verdad, yo he escuchado cosas así súper absurdas de, no, nunca abusó de él, solamente le acariciaba la entrepierna, ¿no? Le acariciaba la entrepierna y pues él se excitaba cuando le acariciaba la entrepierna, pero de ahí no pasó, nunca le tocó sus partes privadas, ¿no? Pero todo el cuerpo de una persona, todo el cuerpo es valioso, ¿no? Yo entiendo que este caso haya quedado impune porque seguramente no pudieron tener pruebas para comprobar esto, ¿no? Entonces, y además hay mucho desconocimiento sobre esta situación, o sea, si las nietas no tenían una prueba de desgarre, de alguna cosa así, estamos hablando de un estado en donde esa es la prueba de comprobar que hubo realmente violencia sexual, pues es todo un tema, ¿no? También, por ejemplo, hay muchas personas que tienen esta idea de, no, pero no, claro que no, porque las víctimas, por ejemplo, como lo que dijiste de las hijas, ¿no? Las víctimas quieren al agresor. Claro que lo van a querer, es su papá. O sea, también tenían, cuando tú tienes al agresor y es uno de tus cuidadores primarios, como tu papá, tu abuelo, una persona muy cercana, esa persona hizo por ti muchas cosas buenas, lo vas a querer. O sea, es más, incluso para defendernos del dolor, muchas veces lo que hacemos es quererlo. Todos sabemos, hemos escuchado del síndrome de Estocolmo, de personas que cuando están secuestradas se enamoran de su agresor. Y uno puede decir, pero ¿cómo te puedes enamorar del que te secuestró? Claro que sí, estás en una situación tan difícil, en una situación de sobrevivencia, que tu psique, para poder sobrevivir, se aferra a lo que sea, aún a tu agresor, ¿no? Es lo mismo que pasa en estos casos cuando es alguien de la familia. La verdad es que justamente por eso necesitamos que más personas en México entiendan de qué se trata y además tengamos un código único en materia civil y en materia penal en el tema de violencia sexual a niñas y niños y tengamos protocolos adecuados para no revictimizarlos y saber qué hacer. Eso es una cosa que urge. Listo, no sé si hay otra pregunta. Sí, sí, Rosario. Mira, voy a leer, me voy a permitir leer el de una persona que pide el anonimato. Yo cuando tenía 6 años lo viví como dice la ponente. 2 de mis tíos me tocaban. Mi madre acostumbraba a poner vestidos, yo creo a ponerme vestidos todo el tiempo. Y claro, se las ponía muy fácil cuando hubo penetración. Ay, solo de recordarlo me enojo y recuerdo que no les dije nada a mis papás, pues como el hermano de mi papá me iba a hacer eso si son una familia, ¿cómo me iba a hacer eso si son una familia perfecta? Y hoy por hoy me trae afectaciones en mis relaciones de pareja y más cuando se trata de temas de sexualidad. Claro. Bueno, pues muchas gracias por contárnoslo. La verdad es que yo te quisiera decir que, pues, que no estás sola. Si quieres, yo voy a dejar mis datos, puedes buscarme, escribirme un correo si quieres. Y con mucho gusto te ayudo a que consigas una terapia. También quiero decirte eso, que la parte más difícil ya la estás haciendo, que es hablar del tema. El camino de la recuperación a veces es difícil, lento y muchas veces doloroso, pero vale la pena hacerlo, ¿no? Tú acabas de decir una cosa que creo que todas las víctimas van a poder entender muy bien. Estás profundamente enojada. La rabia, porque a veces no es enojo, es rabia. La rabia es una piedra angular para la recuperación. De hecho, yo diría que una característica muy importante que tienen la mayoría de las víctimas es estar profundamente enojadas. También tenemos esta idea como de este mito de que una persona que fue abusada sexualmente va a estar en un rincón quietecita llorando, como una persona deprimida, en depresión crónica grave. Pero no, generalmente las víctimas están muy enojadas y como tú dices, cuando tienes alguna situación sexual, es obvio que el recuerdo, lo voy a explicar en el siguiente bloque qué es lo que pasa con nuestro cerebro, pero lo que quiero decirte es que la piel y el cerebro tienen el mismo origen desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, el mismo origen embrionario. La piel y el cerebro surgen de una parte que se da justamente en la implantación. En la implantación, la mórula al dividirse hace como 2 secciones, una se llama ectodermo y otra mesodermo. El mesodermo casi da lugar a todos nuestros órganos, pero el ectodermo tiene la función de crear 2
dos órganos, o sea, principalmente dos órganos. Hace otras cosas también, pero principalmente dos órganos, la piel y el cerebro. Nuestra piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, es el que ocupa más espacio, tiene memoria como el cerebro. De hecho, muchas veces al cerebro le podemos esconder cosas, ¿no? Podemos, justamente con la amnesia, olvidar cosas, pero la piel no olvida. O sea, puede ser que el recuerdo consciente no lo tengas, pero justamente cuando estás tocada o cuando estás siendo tocada en una situación erótica, que ahora puede ser una situación de confianza, no sé si estés casado, tengas una relación de pareja estable, o estés con alguien a quien tú amas y que te ama, el recuerdo de ser tocada se activa otra vez y se activa de forma inconsciente, ¿no? Pero justamente yo quiero decirte que el principal camino de recuperación es que empieces a recuperar tu cuerpo y tus sensaciones. Y que si haces este camino, tienes que recuperar tu vida sexual y vas a tener una vida sexual plena y feliz y que no tienes, o sea, independientemente de cuántos años hayan pasado, no sé tu edad, siempre los seres humanos tenemos la posibilidad de ser resilientes y de cambiar. Entonces, pues yo quiero decirte que sí se puede, ¿no? Gracias, Rosario. Mira, hay muchas manitas levantadas y empiezan a llegar también muchas preguntas por el chat. Voy a permitirle a alguien más el uso de la voz. Si me lo permites, al usuario Galaxy A20, ya tienes la autorización para activar tu micro. Galaxy A20. Bueno, pues parece que no. Entonces, le voy a autorizar el micrófono para que lo active a Lou Gate Silvie DJ, hay ser alguna participante extranjera. Lou Gate, tienes ya la posibilidad. Buenas tardes, sí, soy extranjera, de hecho, soy de África. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es un poco unas situaciones que pasan mucho en África, por ejemplo, porque soy africana y conozco más este ámbito. ¿Cómo se llamaría a esta parte, casar a una niña, Claro. unos niños, muy joven? O sea, tal vez a veces la niña tiene como 12 años y el adulto pues son unos 50 y tanto y pues con el consentimiento de la familia, ¿no? O a veces es entre niños, la niña 12, el niño 15 o 16. Escuchando todo sus pláticas ahorita, me estoy dando cuenta que también se puede llamar abuso sexual infantil. No sé si entra en Para que haya abuso sexual infantil se necesita que el agresor tenga 5 años más que la víctima, por lo menos 5 años más que la víctima, o sea que hay una diferencia de edad considerable y que de alguna manera no esté normalizado. Lo que tú nos hablas, yo te diría que, por ejemplo, cuando son niñas o adolescentes que casan con personas de mayor edad, 30, 40, 50 años, pues evidentemente es una situación abusiva, ¿no? En África, yo la verdad tengo muy poca experiencia con gente africana. Las personas africanas que yo he visto vienen más de familias musulmanas, que además también tienen como, o sea, viven, por ejemplo, las 4 esposas con todos sus hijos en una gran familia, y que justamente en esa familia pues surgen a veces situaciones abusivas, ¿no? El matrimonio infantil, realmente la ONU ha buscado que todos los países asuman el hecho de que no deben de permitirlo. Yo te diría que fíjate que en México apenas en el 2019 se prohibió el matrimonio infantil. Muchas veces justamente hablando de este tema de usos y costumbres, ¿no? Es que esa es nuestra costumbre, aquí es un pueblo
indígena, un pueblo originario, un pueblo que tiene costumbres ancestrales, y entonces por eso casamos a las niñas y buscamos la mejor pareja para ellos, pero siempre la mejor pareja es alguien que tiene dominio económico, dominio social, dominio político. Esto evidentemente cuando es así pues también es un abuso, ¿no? Porque no es que la niña esté enamorada o que la niña quiera casarse o que sea esta situación, ¿no? Muchas veces incluso hay una dote de por medio que recibe la familia por aceptar este tipo de relación, y evidentemente socialmente debemos intentar cada vez de que el matrimonio, digo, no sé si es porque yo soy licenciada en Ciencias del Matrimonio y la Familia, ¿no? Pero justamente el matrimonio también debemos de ir quitando como esta idea de que es un proyecto romántico, ¿no? El matrimonio es un proyecto de vida y se necesita que las personas que se casen estén con su libertad y su voluntad para, sí, evidentemente que tengan una relación amorosa y que esté basado en el amor, pero que esté basado en la libertad y en ejercer su derecho a formar una familia y en su derecho a elegir libremente a la persona con la que quieren realizar esta vocación y este proyecto de vida. Entonces, cuando alguien es obligado, pues evidentemente no es algo que esté bien, ¿no? Ya sea, aunque las leyes del lugar lo acepten y lo permitan, es algo que no está bien. Gracias, Rosario. Gracias. Con esta pregunta que voy a leer, si te parece, cerramos este primer bloque y continuamos. Soy maestra de primaria. ¿Qué pasa si un alumno te dice que fue violentado sexualmente por alguien cercano? ¿Cuál es el primer paso para realizar como docente? Esta es una muy buena pregunta. Yo creo que también en los bloques que siguen de alguna manera se va a responder más profundamente, pero ahorita lo que quiero decirles es una cosa en la que todos nos tenemos que preparar, todos, y no es necesario ser psicólogo o terapeuta o consejero o coach, nada. Un maestro de primaria incluso debería estar capacitado en esto, es en tener primeros auxilios emocionales, ¿no? En saber qué hacer cuando una persona nos devela que ha sufrido violencia de algún tipo, ¿no? Violencia física, violencia emocional, violencia sexual. Dos, lo que debería de ser, o sea, como debería de funcionar en cualquier país, pero en México tenemos un tema interesante con nuestras leyes, es que deberíamos de saber todos a dónde denunciar, ¿no? A dónde hablar. Por ejemplo, si en México sí hay la posibilidad de denunciar anónimamente, hay un número de la Procuraduría General de Justicia que tiene un número anónimo a donde uno puede hacer este tipo de denuncias y al menos como dar una señal. Lo idóneo sería no hacerlo de forma anónima, lo idóneo sería poder ayudar a que exista una denuncia a este tema, ¿no? Yo sé que cuando ya oímos la palabra denuncia a todos nos da miedo, que además decimos, ¿y si no es cierto? ¿Y si nada más lo inventó? Porque además también tendemos siempre a pensar eso en las víctimas. Algo que también ayuda justamente los primeros auxilios emocionales, la primera cosa de los primeros auxilios emocionales es creerle a las víctimas, ¿no? Las víctimas generalmente piensan que nadie les va a creer y tienen razón, nadie les cree, ¿no? Nadie cree que está ocurriendo violencia sexual con ellos. Entonces, lo primero sería creerle, ayudarle a que la persona pueda ir viendo cómo va acordándose de las cosas. Lo que tenemos que saber es que todas las víctimas nos van a cambiar la versión varias veces, eso es normal, ¿no? No es que estén mintiendo, cambian la versión porque la mente, como ya dijimos, la memoria traumática hace ese tipo de cosas. Lo idóneo sería poder denunciar. Si no se puede denunciar legalmente, lo que habría que hacer un docente, eso sería una gran ayuda a un docente, es que ayude al niño o a la niña a buscar a un tutor resiliente, ¿no? Así le vamos a llamar. Nosotros en Guardianes le decimos el guardián protector, ¿no? Que sea un miembro de su familia o alguien cercano, que no sea obviamente el agresor y que sea alguien que lo pueda contener, ¿no? Entonces, le vamos a pedir al niño o a la niña que busque a esa persona y vamos a decirle que nosotros le vamos a ayudar a hablar con esa persona.
Entonces, esto es como si el docente, que fue la primera persona a la que el niño o niña le tuvo confianza para develarle esta cosa, busca un apoyo en la familia, ¿no? Para poder juntos tomar la decisión tal vez de denunciar. Ahora, la denuncia es importante, aunque sea solamente una denuncia de hechos, porque se abre una investigación y se ve qué pasa. Ahora, muchas personas dicen, es que yo no quiero denunciar porque no hay justicia, como vimos en el primer caso que nos contó Sara, ¿no? Pero yo les digo una cosa, les voy a decir una cosa grave. En México solamente 1 de cada 10 víctimas denuncia. Y si no tenemos tampoco leyes o protocolos claros, o si cada quien tiene un protocolo, por ejemplo, aquí yo estoy leyendo una pregunta de que si existe un protocolo de abuso hacia ese tipo de violencia, el problema es que existen muchos tipos de protocolos, ¿no? Y a veces no son los más adecuados para algunos casos. Entonces, en la medida en que podamos conocer mejor la situación, en que haya más denuncias y además escuchemos más casos, nuestros protocolos también van a mejorar. Nuestra forma de atención va a mejorar. Y les digo, si tuviéramos, por ejemplo, un código único en materia penal, eso sería mucho mejor. También si los psicólogos y terapeutas se prepararan más, muchos psicólogos siguen diagnosticando a sus pacientes como borderline, como personas que tienen una psicopatología previa y que por eso sufrieron abuso. Entonces, mucha gente dice, no, es que para sanar eso del abuso son miles de años en terapia, ¿no? O sea, después de 20 años la gente ya está bien. No es que no se están atendiendo solamente del tema del abuso sexual, se están atendiendo de otras múltiples cosas que pudieran tener, o tal vez el terapeuta los está viendo de una manera que no es lo que realmente tiene, ¿no? Para los que no son psicólogos, si alguien te diagnostica con un problema de personalidad, lo que va a hacer es darte contención y va a tener esta idea de que no vas a poder cambiar porque así es tu personalidad, va a intentar que mejores. Si tienes un trastorno de ansiedad, un trastorno de estrés, eso tiene solución. Entonces, el diagnóstico es sumamente importante, ¿no? De cómo te diagnostiquen va a ayudar. Entonces, yo diría, a ver, para regresar a la pregunta, porque creo que ya me fui. 1, lo que hay que hacer es buscar un tutor resiliente, intentar denunciar. Y 2, que también esto es sumamente importante, es asegurarle al niño y a la niña que nosotros le creímos y que vamos a estar ahí, ¿no? Eso, el que alguien te crea, de verdad, marca totalmente la diferencia en el caso, ¿no? Perdónenme que me fui por otro lado. Miguel Ángel, ¿qué hacemos? ¿Sigo con el curso? Sí, por favor, Rosario, continuaríamos. Muy bien. Entonces, voy a poner mi presentación. Ay, perdónenme. Muy bien, entonces fíjense, vamos a pasar a la siguiente D, que es descubrir. Vamos a ver 2 Ds en este bloque, ¿no? En descubrir, justamente aquí es lo que vamos a ver, es cómo prevenir esto que acabo de mencionar, toda esta problemática, cómo prevenirla desde el amor y no desde el miedo. Entonces, cuando estamos hablando de descubrir, lo que vamos a intentar es conocer cómo debería de ser el desarrollo sano más adecuado para niñas y para niños y cómo ellos deberían de descubrir la sexualidad. La sexualidad en realidad, fíjense, está hecha para generar en los seres humanos gozo, alegría, paz, incluso éxtasis, ¿no? La sexualidad está hecha para que los hombres y las mujeres tengamos placer, ¿no? Está hecha para que nos volvamos creativos, para dar vida. La sexualidad es una fuente, pues, de gozo, ¿no? ¿Cómo debería de ser esta situación para que estemos mucho mejor? Y fíjense, entonces vamos a hablar de algo que tal vez pareciera que no tiene que ver con la sexualidad, pero tiene mucho que ver con la sexualidad, ¿no? Que es nuestro cerebro. Nuestro cerebro, nos dice el doctor Daniel Siegel, que este es un libro que les voy a recomendar mucho que lean, es un libro como obligado para todos los educadores, los maestros, las madres y los padres de familia, se llama El cerebro del niño, del doctor Daniel Siegel. Él explica que nuestro cerebro es como si fuera el puño de nuestra mano cerrada, así como si cerráramos nuestro puño, y entonces el sistema límbico, la parte central del cerebro sería nuestro dedo pulgar que está en el centro y enrollado así todo lo demás. Esta parte de aquí sería el neocórtex frontal
y la parte de aquí abajo sería pues el cerebelo y nuestro brazo la médula espinal, ¿no? El cerebro está en capas como nuestra mano cuando está cerrada. Nuestro cerebro, explica el doctor Siegel, es como si fuera una casa de 2 pisos, ¿no? Esto que expliqué así, si lo pusiéramos como partido a la mitad de nuestra mano, la planta baja de nuestra mano, la planta de abajo, le voy a poner ahí la palabra inseguridad, aunque no se trata más bien de nuestra seguridad. La parte baja del cerebro se encarga de todas las cosas instintivas, de nuestro instinto de supervivencia, de que nuestros órganos funcionen solitos, todas las cosas autónomas las hace esta parte de nuestro cerebro, ¿no? Toda la parte motriz, podemos movernos, caminar, hacer ejercicio gracias a esta parte del cerebro. Y tenemos también un cerebro alto, ¿no? Una parte alta del cerebro que es el neocórtex frontal, donde está el lenguaje, donde está la creatividad, donde están las emociones, emociones más desarrolladas. En la parte baja están las emociones más instintivas, el enojo, la ira, ¿no? En la parte alta está la compasión, la comprensión, el sentido de seguridad, el estar bien, ¿no? El doctor Siegel dice que todos los seres humanos tenemos este cerebro que tiene que es como una casa de 2 pisos y todos tenemos la planta alta y la planta baja. Pero no tenemos, nadie nace con una cosa que se llama la mente, que es la escalera que conecta estos 2 pisos. Esta escalera se construye por la forma en la que fuimos tratados en los primeros 6 años de vida. Cuando recibimos afecto, amor y sobre todo algo que es muy importante, que son caricias de ternura, decíamos que la piel y el cerebro tienen el mismo origen embrionario. Entonces, cuando alguien nos acaricia con ternura, nos sentimos cómodos y felices y podemos habitar nuestro cuerpo. Pero cuando alguien nos pega, nos maltrata o hace algo con nuestra piel que nos duele, justo ocurre el fenómeno contrario, ¿no? Es como si la escalera no se construyera, o sea, hay personas que esta escalera les cuesta mucho trabajo y no la construyen, o es una escalera muy endeble que puede romperse en cualquier circunstancia y entonces las personas se refugian solamente en un lado del cerebro, ¿no? Hay personas que se refugian solamente en la parte de más inseguridad y reaccionan incluso con violencia, todas las cosas las quieren resolver a base de gritos, de golpes, de imponerse fuerte hacia los demás. Hay personas que están solamente en el lado de arriba del cerebro y entonces quieren resolver todo racionalizando, intelectualizando, hablando de cosas como desapegadas a la emoción, ¿no? Y lo idóneo es que esta escalera funcione y que cuando alguien quiere resolver un problema utilice ambos pisos de su casa, ¿no? Ambos lados del cerebro, ambos pisos del cerebro, ¿no? Esta mente, cuando funciona bien, cuando tiene la información adecuada, correcta, hace que todas las cosas las veamos desde una perspectiva muy diferente, ¿no? Eso significa que cuando tenemos esta escalera sana, tenemos un cerebro que es seguro, ¿no? Cuando nuestro cerebro solamente se refugia en la parte baja, vivimos en el caos, ¿no? Cuando nuestro cerebro se refugia en la parte alta, vivimos en la rigidez. Pero la seguridad es como ese barquito que lo vemos que está fluyendo entre esas 2 partes, ¿no? Necesitamos justamente lo que podemos cambiar ya incluso cuando somos adultos, es cambiar nuestra mente en las cosas que nos decimos y creemos de nosotros mismos o de nosotras mismas. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que la salud de nuestro cerebro va a depender mucho de cómo respondemos ante el peligro, ¿no? Miren, si ahorita ustedes donde están en sus casas o en donde se encuentren, ¿no? En el lugar donde están, alguien empezara a gritar, fuego, fuego, ¿no? Les aseguro que todos reaccionarían de alguna manera para ponerse a salvo, ¿no? Cuando estamos ante un peligro inminente, inmediatamente entra ahí nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Nuestra forma de
de ponernos a salvo, empezamos a intentar ver qué vamos a hacer para podernos defender. Defendernos de una cosa que nos causa angustia y ansiedad, la verdad no es tan difícil. Es una cosa para la que estamos programados biológicamente. El problema es cuando, imagínense que hay un incendio y al mismo tiempo empieza a temblar y al mismo tiempo hay una tormenta súper fuerte con rayos, truenos y relámpagos allá afuera, y además tenemos tenemos el COVID, ¿no? Que nadie puede salir de sus casas, ¿no? Entonces, si tenemos tantos peligros inminentes, entonces nos ponemos en una situación mucho más grave, ¿no? No vamos a saber qué hacer. Seguramente algunos van a hacer una cosa, otros van a hacer otra, pero cuando son muchos peligros juntos, realmente lo que en muchas ocasiones pasa es que nos paralizamos y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Porque cualquier cosa que hagamos sentimos que corremos un peligro. Eso le pasa a muchas niñas y niños que cuando están en su casa, o sea, si un niño sufre abuso sexual es una cosa grave, pero si este niño, además de que sufre abuso sexual, sufre maltrato físico, vive en una familia donde hay violencia familiar o violencia de género, está además en una familia que tiene otros problemas y otras circunstancias, está sufriendo además también, cursa con el divorcio de sus padres, con las nuevas nupcias de sus padres, con muchas otras cosas, no es que tenga un problema de una experiencia traumática, ¿no? Tiene un problema de algo que se llama estrés postraumático complejo, ¿no? Son muchas cosas las que le pasan a la vez, muchas, no solamente una. ¿Qué pasa al cerebro cuando tenemos muchos problemas diferentes, ¿no? Que tienen que ver con cómo resolvemos los conflictos? Fíjense, vamos a ver cómo este cuadrito es de Sandra Baita, la autora que les decía hace rato del libro Rompecabezas, una guía introductoria del trauma y la disociación en la infancia. Sandra Baita explica que cuando nosotros estamos en calma, lo que funciona es la neocorteza, o sea, la parte superior del cerebro. El nivel cognitivo se vuelve abstracto y creativo. El sentido del tiempo se va a pasado y a futuro. Y la esfera de preocupación es el mundo, ¿no? Cuando estamos en una situación de calma, de verdad, así como a la Miss Universo nos preocupa la paz mundial, estamos preocupados porque todos los seres humanos convivan armónicamente y se quieran y nos volvemos creativos, responsables, etcétera, ¿no? Cuando alguien pasa una situación de alerta, por ejemplo, la alerta es cuando nos avisaron del COVID-19, ¿no? Me parece que se quedó congelada Rosario unos minutitos. Sí. Rosario, te nos quedaste congelada unos segundos. Nuevamente es tuyo el micrófono. Ya te vemos en movimiento. Solo que tienes desactivado tu micro. ¿Nos ayudas a activarlo, porfa? Muchas gracias. Perdón a todos, no supe qué pasó. Y no supe dónde me quedé. ¿Escucharon todos hasta aquí? Sí, hasta ahí todo muy bien. Y bueno, aprovecho, Rosario, para comentarte que vamos un poco justos de tiempo. Ok, me apuro. Muchas gracias. Sí, entonces, bueno, muy bien. Entonces el tema se vuelve racional y concreto. El sentido del tiempo se va a días y horas y la esfera de preocupación es solo la comunidad, ¿no? Por eso con el COVID vemos solamente cuántas personas se enferman en nuestro país, en donde estamos, ¿no? Cuando tenemos una situación de alarma, como un incendio, por ejemplo, ya no trabaja la corteza, sino la subcorteza y también un poco el sistema límbico. El nivel cognitivo se vuelve emocional y racional, el sentido del tiempo se va a horas en minutos y la esfera de preocupación es nuestra familia. Por ejemplo, en un incendio, en un temblor, saturamos incluso las líneas para hablarle a nuestra familia, ¿no? Cuando tenemos una situación de miedo, funciona el sistema límbico, que es el emocional, nos volvemos totalmente reactivos.
El sentido del tiempo se va a minutos y a segundos y la esfera de preocupación es uno mismo. Pero cuando estamos en una situación de terror, lo que funciona es el cerebro medio y el tallo cerebral, es decir, la parte más baja del cerebro. El nivel cognitivo es solamente reflejo. Se pierde la noción del tiempo, incluso sentimos que estamos como en cámara lenta y la única preocupación, la única esfera de preocupación es la integridad del cuerpo. Por eso hay personas que pueden salir incluso hasta desnudos de algún lugar y que se dan cuenta que están desnudos después, ¿no? Porque están intentando sobrevivir. Para que se den una idea, cuando una persona vive violencia sexual está en una situación o de miedo o de terror, ¿no? Entonces, es una situación sumamente muy grave. ¿Por qué pasa esto? Como ya les había yo dicho, pues nuestra piel es, junto con el cerebro, el órgano más importante. El tacto es el primer sentido que se desarrolla cuando el embrión mide menos de 3 centímetros y aún no tiene 3 semanas de gestación. Necesitamos caricias que nos constituyan. La forma en la que fuimos tocados y sostenidos de niños nos ayuda a apropiarnos de nuestro propio cuerpo y también nos ayuda a estructurar nuestra personalidad. Fíjense, es decir, que cuando alguien de niño fue bien tocado, fue acariciado adecuadamente, va a ser una persona que tenga un cerebro más social, que esté más enfocado en buscar el bien común y en sentirse bien en su comunidad, ¿no? Cuando alguien ha sido menos bien tocado, cuando alguien ha sufrido violencia, ha sufrido abuso sexual, va a sentirse justamente lo contrario, ¿no? Esto pasa también porque el principal lenguaje de la sexualidad no es verbal. El principal lenguaje de la sexualidad es no verbal, ¿no? O sea, necesitamos saber que lo que hacemos, nuestros gestos, nuestras caricias, educan más sexualmente. Muchas mamás a mí me preguntan, ¿cuándo es el momento más adecuado de hablarles de sexualidad a mis hijos? Y yo les digo, no es que ya les has hablado de sexualidad muchas veces a tus hijos, nada más que sin palabras. La primera lección de educación sexual que le diste a tu hijo o a tu hija fue la primera vez que la cargaste o lo cargaste. Lo que dijiste de él sobre su cuerpo, el cómo lo arropabas, cómo lo calmabas, el cómo te ponías para ser como la persona cercana a él, cómo le hablas, si le hablas parado de pie le gritas o si te agachas y le hablas directo a sus ojos y le hablas con calma. Todas esas son lecciones de sexualidad, ¿no? El problema justamente es la gente que ha sido mal tocada, ¿no? Hay que entender cuál es la diferencia entre una caricia erótica y una caricia de ternura. Las caricias de ternura tienen 3 características. Son públicas, o sea, se dan enfrente de todo el mundo. 2, se pueden replicar. Como un niño besa, abraza y acaricia a sus papás, puede hacerlo con sus hermanos, con sus abuelos, con sus tíos. Y 3, que esa es la más importante, la sensación que queda en el cuerpo es una sensación de sentirme a gusto y bien, de sentirme bien en mi cuerpo. Cuando alguien ha sido mal tocado, generalmente lo que va a tener es justamente las caricias eróticas o las caricias incómodas, como les decimos a los niños, tienen las características contrarias. Una caricia erótica generalmente se hace escondidas, ¿no? O sea, todos sabemos que cuando queremos acariciar a alguien de forma erótica, no lo hacemos en público. De hecho, nos sentimos incómodos tanto de hacerlo en público como de ver a alguien que lo está haciendo, ¿no? 2, las caricias eróticas no se replican. Como tú abrazas y besas eróticamente a alguien, no quieres que esa persona abrace y bese a otra persona, ni tú quieres abrazar a otra persona de esa misma manera. Y 3, la sensación que queda en el cuerpo, pues depende, ¿no? Cuando somos adultos, pues es una sensación muy placentera, evidentemente, pero evidentemente si estamos en una relación de mutuo acuerdo y hemos dado nuestro consentimiento para eso, pero cuando no hemos dado nuestro consentimiento, cuando somos niños, cuando incluso adultos no queremos que alguien nos toque, es una sensación profundamente incómoda, ¿no? Y el problema es que se queda esa sensación en nosotros como si fuéramos sucios o estuviéramos mal, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufrirán abusos sexuales antes de cumplir 18 años. Ser golpeado, maltratado o simplemente no acariciado o tocado deja una huella que produce mucho malestar en la vida adulta. De hecho, la mejor forma de prevenir la violencia sexual es acariciando bien a los niños, tocándolos bien y enseñando cómo sí se puede dar un abrazo, cómo sí se puede tener un signo de afecto, ¿no? Entonces, vamos a intentar soñar, ¿no? Esta parte del dreams, la tercera D,
soñar con qué necesitamos hacer para que las niñas y los niños puedan desarrollar un cerebro pleno, desarrollar un mundo afectivo pleno y sobre todo que tengan relaciones interpersonales sanas que puedan disfrutar de su afectividad y de su sexualidad. Para soñar esto necesitamos justamente los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes, ¿no? Todos tenemos que saber que el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño define a la violencia contra niñas, niños y adolescentes como toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. En este entendido, el abuso sexual es, desde luego, una forma de violencia contra la niñez y la adolescencia. ¿Qué es lo que tenemos que soñar? Que podemos ofrecerles a niñas y niños un mundo en donde ellos puedan vivir libres de violencia. El sueño no es evitar solamente el abuso sexual. El sueño con niñas y niños es lograr que tengan un desarrollo pleno, que sobre todo puedan tener una escalera que les ayude a conectar sus sensaciones con las cosas que piensan y hablan, que estén conectados, que puedan ser personas sociables. No sé si por el tiempo vamos a hacer preguntas o no. Me dicen, o al menos una. Sí, Rosario, si me lo permites, voy a darle el uso de la voz a una persona que ya tenía su manita levantada. Isabel Romero, estoy autorizando que le puedas abrir tu micrófono, Isabel Romero. Isabel Romero, por favor, si aún tienes la pregunta para hacerle a nuestra ponente, ya tienes la autorización para activar tu micro. Bueno, al parecer ya no. Entonces, le voy a permitir, le voy a autorizar a Margarita Juárez. Por favor, Margarita, si puedes activar tu micro. Margarita Juárez. Margarita Juárez. Al parecer tampoco. Entonces, por cuestiones de tiempo, me voy a ir ya con la siguiente persona. Lourdes del Carmen Ramírez. Lourdes, por favor, ya estás autorizada para activar tu micro. A ver, ¿sí me escucha? Sí, Lourdes. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, Rosario, ¿qué posibilidades hay de que la chica, en este caso, bueno, en la experiencia que tengo yo, esté echando mentiras? La verdad es que, según lo que me platica, el tocamiento es tocamiento porque no fue ni penetración con dedo ni nada del abuelo materno. Ella me comenta que el abuelo le tocaba las piernas y los senos. Desde más o menos desde los 12 hasta los 14 años. Viendo las características de un chico o una chica, los síntomas de los niños violentados, ella no presenta ninguno. Si acaso, el de que se aplicó más en el estudio, pero ella siempre ha sido muy aplicada en el estudio. Entonces, no hay algo significativo, porque a sus 18 años ella ya ha tenido relaciones con 2 chicos, sí ha tenido relaciones satisfactorias, ¿qué otra cosa me dice? ¿Y esas relaciones que tuvo con los chicos, ella las buscó? ¿Las consentía? Dice que no, con 3, porque el primer novio fue como a los 14, 15. El segundo ya fue de ese a la fecha. Y entre esos 2 tuvo relaciones con uno que no fue ni su novio.
¿sí? Entonces, y con este último duró una relación de 4 años. Este último que ya no tiene, ya no es su novio. Entonces, como que las características, no checa mucho, no encaja fácilmente para mí, ¿verdad? Y por otro lado, sé que es muy afín, choca mucho con la mamá en forma en carácter. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que sea nada más como para darle en la torre a la mamá? Porque la mamá es preferente paterno. El papá para la mamá es quien le ha sacado adelante, quien le ha echado la mano, etcétera, etcétera. Y ella acaba de detonar hace poco. ¿Y cómo detonó? Que empezó a andar toda enojada, porque X, pero muy enojada. Entonces la mamá la enfrente, ¿qué pasa? ¿Qué esto y qué el otro? Y entonces ella dice, es porque mi abuelo me tocó, mi abuelo me abusaba. Pero el abuelo nada más era a partir de los, no es cierto, de los 10, 11 a los 12, 13. ¿Ya? Entonces ahí sí, ¿cómo saber si efectivamente es cierto o si es algo para darle la torre a la mamá? O porque yo sé que siempre hay que creerle al niño, a la niña, pero también sí me deja así como que, bueno, ¿qué pasa en eso? A ver, mira, no sé exactamente de este caso, pero te voy a decir las cosas que yo veo de lo que tú me cuentas, ¿no? Sí. Mira, yo en los 20 años que tengo trabajando en este tema, solamente he encontrado un caso que ha sido falso, uno, ¿no? Ajá. Uno, en 20 años. O sea, si hay casos falsos, sí hay, pero generalmente los casos falsos, o sea, el caso falso que me tocó a mí ver, fue un caso, no voy a decir exactamente dónde, pero es un caso público, o sea, se sabe de este caso. Es un caso de una casa hogar que los acusaron de abusar de los niños, los acusaron incluso de que les daban pastillas anticonceptivas a las niñas para que los cuidadores pudieran violarlas, ¿no? Incluso la casa hogar la cerraron y fue una cosa que además en el país donde fue, no fue en México, salió en todos los periódicos y en todas las cosas. A nosotros nos llamaron para hacerle pruebas psicométricas a todos los cuidadores. Incluso había religiosas también en la casa, ¿no? Y la verdad es que nosotros encontramos en la casa gente deprimida, pero no gente que había abusado o sea, no gente que se pudiera ver agresora, ¿no? Ajá. Pero no podíamos tampoco decir que no. O sea, nosotros nada más, nuestro trabajo en Guardianes consistió en hacerle pruebas psicométricas a los cuidadores y otra asociación, por otro lado, les hizo unas pruebas no las mismas, pero parecidas para que ellos pudieran cruzar la información, ¿no? Ellos tuvieron un resultado muy parecido al nuestro. Y después, la verdad es que después de que hicimos toda esta tarea, 1 o 2 años después, ya no voy a recordar muy bien, eso fue hace más de 10 años, se confesó que uno de las personas que pertenecían al patronato de esta casa quería quedarse con la administración y entonces le pagó a unos niños para que dijeran que habían sufrido violencia sexual y montaran todo el numerito. Los mismos niños confesaron que les pagaron y que no era cierto, ¿no? Pero tiene que haber, para que alguien mienta sobre esto, tiene que haber una motivación económica o mucho más grave que darle en la torre a la mamá, ¿no? Por ejemplo, tú dices que ella tiene 19 años y ha tenido 3 o 4 parejas sexuales, ¿no? 3 o 4 parejas sexuales a los 19 años habla de una persona, las personas víctimas de violencia sexual, o sea, no sé si ella haya sido, ¿no? Pero las personas víctimas de violencia sexual pueden tomar 2 caminos. O justamente el tener muchas parejas sexuales, a los 19 años, 4 son un número considerable, vamos, ¿no? O sea, no son muchísimas, pero 4 ya son bastantes, ¿no? O no tener relaciones sexuales para nada, ¿no? El enojo y la rabia es generalmente la emoción principal que tiene una persona cuando se da cuenta que sufre abuso.
El decirlo a los 19 años más o menos corresponde a un tiempo en que una víctima se pudo haber dado cuenta que había sufrido un abuso. Ahora, ciertamente el que no la hayan penetrado no significa que no haya sido un abuso, ¿no? El que tu abuelo te toque las piernas o te toque los senos es un abuso sexual, ¿no? Más si lo hace de una forma erótica, que me imagino que así era. Además, también el acusar a una persona tan cercana de la familia, o de verdad, o sería una persona profundamente con otros problemas, con un problema de personalidad serio, o si es una persona que está sufriendo violencia sexual. O sea, acusar a un miembro de tu familia es siempre muy difícil. O sea, por las cosas que me cuentas, Lourdes, yo diría que sí hay varios, o sea, no solamente hay un síntoma, hay varios síntomas de que esa persona ha sufrido violencia sexual. Y te voy a decir una cosa, vamos a pensar que no y que miente, ¿no? Si está mintiendo, de alguna manera el que nosotros le creamos y nos pongamos todo, o sea, que hagamos todo lo posible por resolver el caso, va a facilitar justamente que eso se pueda, que se pueda resolver si hay verdad o mentira en el tema. En el caso que te platiqué, justamente tanto nosotros como la otra asociación pues dijeron, oiga, nosotros encontramos esto, pero eso no quiere decir que tal vez no haya habido abuso, hay que hacerlo como si sí, ¿no? Y justamente cuando se hace pensando que sí, y además esto tiene evidentemente consecuencias legales, ¿no? La verdad es que los niños, por ejemplo, en este caso a los niños les habían dado incluso dinero, eran niños además muy pobres, en situaciones de mucha pobreza, y que además sus familias se iban a beneficiar mucho o se beneficiaron mucho con el dinero que les dieron. Aún así, no aguantaron la culpa y empezaron a hablar y a decir, no, no es cierto, ¿no? Y además o sea, estaban amenazados y había muchas repercusiones, y aún así la culpa te obliga a decir que no es verdad. Cuando se hace todo como si les estuviéramos creyendo, ¿no? O como si cuando les creemos, no es fingirlo, ¿no? Cuando les creemos realmente, se puede resolver. Entonces yo te invitaría a creerle y a invitarla a que haga una denuncia. Si esto es verdad, pues se va a saber, ¿no? Gracias, Lourdes, gracias, Rosario. Te comento, Rosario, que nos quedan alrededor de 10 minutos para ir ya dando conclusiones finales de tu conferencia y no pasarnos del tiempo ya establecido, por favor. Perfecto, no me tardo. Lo haré muy breve. Muchas gracias. Ay, Dios, ya le puse otra cosa que no es, creo. Espérenme, déjate compartir. Déjenme comparto mi pantallita. Seré muy concreta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos hace falta entonces para poder diseñar un proyecto que nos ayude a prevenir la violencia sexual? Bueno, pues lo que necesitamos es trabajar realmente en una educación fundada en el amor, una educación sexual fundada en el amor, ¿no? Ver la sexualidad como el resultado de la integración de 4 potencialidades humanas, que es la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación afectiva interpersonal. Es decir, saber que todo lo que hacemos con los niños y las niñas los educa de alguna manera en la sexualidad, que educar en la afectividad, educar en valores, educar en un sentido de que tienen que respetar su cuerpo, que tienen que estar bien con los demás, es un asunto muy importante, ¿no? Promover el buen trato y ser conscientes de que la salud y el bienestar integral y la sexualidad de niñas, niños y adolescentes es lo más importante. Saber que está presente la sexualidad a lo largo de toda nuestra vida, en cualquier contexto en el que nos desenvolvamos, y que entonces la educación sexual no es que un día tengas tu plática de educación sexual con tus hijos. Significa que todo lo que has venido haciendo, todo, como les enseñaste a caminar, como les enseñaste a ir al baño, como les enseñaste a relacionarse con los otros, en todo eso estuviste dando educación sexual, en cómo los miras, cómo los abrazas, en si les pones o no les pones apodos, en si te burlas de ellos o no te burlas de ellos. Todas esas cosas son educación sexual, ¿no? Y entonces hay que ir hacia un destino, ¿hacia dónde queremos ir? Pues bueno, queremos ir hacia que haya madres, padres y cuidadores primarios, ayudarlos a que ellos den crianza positiva, a que sepan que la crianza positiva no es decirle a los niños princesa, mi rey, etcétera, ¿no? Que además eso a veces también es etiquetarlos de una mala manera y a veces es maltrato. Saber que la crianza positiva es ayudar a que tengan un cerebro sano,
a que desarrollen un cerebro que se vuelva más empático, que tengan más compasión, más comprensión. Dar a madres, padres y cuidadores primarios una sana educación sexual. La verdad es que tenemos que quitarnos la idea de que somos expertos en sexualidad y tenemos que volvernos más curiosos con el tema, ¿no? Que favorezca la comunicación y el desarrollo emocional de sus hijas y sus hijos, y hacer que todos los cuidadores primarios entiendan la responsabilidad que tienen en la prevención de la violencia sexual. La verdad es que la mejor manera de prevenir la violencia es teniendo una conexión amorosa y cercana con sus hijos y sus hijas. Para los docentes y el personal administrativo, ¿qué se necesita? Conocer su papel en la educación sexual de niñas y niños, saber que la sexualidad es para fluir, para conectar y para crear. Yo sé que esto además parecen 3 palabras, pero de verdad apúntenlo por ahí. La sexualidad es para fluir y no me refiero a una palabra bonita, me refiero a algo que es la teoría del flujo. Pueden leer un libro del doctor Mihaly Csikszentmihalyi que se llama Fluir, que explica justamente cómo fluir es esta energía que hace nuestro cerebro para volvernos creativos y para poder dar vida, ¿no? La sexualidad es para conectar, eso significa para tener relaciones interpersonales plenas, para saber comunicarnos adecuadamente, para poder tener intimidad. Una de las cosas más importantes que la sexualidad tiene que desarrollar es que nos volvamos personas íntimas. Actualmente, la verdad, cada vez nos volvemos personas más superficiales y eso hace que, aunque haya personas que tienen una vida sexual satisfactoria o hay más o menos, no sientan que están viviendo una comunión, ¿no? Un orgasmo solamente no nos hace generar intimidad y lo que buscamos todos los seres humanos, lo que necesitamos es intimidad. Y que nos reconciliemos con la creatividad, ¿no? Que nos reconciliemos con este sentido de dar vida, no solamente una vida humana, o sea, no solamente que, cuidar a un niño o una niña de la siguiente generación, sino también pues volvernos creativos en todo lo que respecta, sobre todo creativos en la crianza de nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Y poder reconocer los síntomas del abuso sexual, no poder ver que las personas cuando están enojadas, cuando están deprimidas, cuando están ansiosas. Algo muy importante para los docentes y el personal administrativo es tener trabajo personal sobre sus propias heridas de la infancia. Generalmente llevamos a las personas hasta donde nosotros hemos llegado. Y un docente no solamente educa porque dé español, matemáticas y ciencias sociales. Un docente educa con la forma en la que se relaciona con sus alumnos y con sus alumnas. Entonces, una docente o un docente necesita trabajar mucho en su propia salud mental y en su propia salud personal. Y saber primeros auxilios emocionales y tener protocolos de actuación. Una cosa, el tema de protocolos y el tema de primeros auxilios emocionales son talleres de más de una semana que nosotros también en Guardianes damos. Se necesita saber que los primeros auxilios emocionales es justamente las herramientas para aminorar las cosas, aminorar el trauma lo más posible, ¿no? Y tener protocolos adecuados. La verdad es que muchos protocolos que se tienen en muchas partes, sobre todo en el tema de la violencia sexual, lo único que generan es miedo, ¿no? Un protocolo, un buen protocolo, lo que debe de ser es poner las reglas del juego en las que sabemos qué tenemos que hacer para prevenir la violencia sexual, que sería hablar de educación sexual. ¿Qué tenemos que hacer si ocurre el caso de abuso sexual, que es saber dar primeros auxilios emocionales? Y 3, saber todas las cosas que vienen después de que haya habido una situación de abuso para poder lograr la restauración, ¿no? En realidad, los protocolos deberían de darnos paz y no miedo. ¿Qué tenemos que hacer con niñas, niños y adolescentes? Bueno, las niñas, niños y adolescentes deben de recibir educación sexual de acuerdo a su edad y sensibilidad. Hablarles de sexualidad a las niñas y a los niños cuando no están listos para escuchar ciertas cosas también es un abuso, ¿no? La educación sexual no solamente debe estar ligada a la edad, también a la sensibilidad. Hay niños muy sensibles y niñas muy sensibles que aunque ya tengan la edad para saber ciertas cosas, es mejor que esperemos más tiempo para podérselas comentar, porque la sensibilidad que tienen podría verlo incluso como algo grave o feo, cuando en realidad, pues ya dijimos que la sexualidad no es así, ¿no? Recibir un trato afectivo sano que les permite entender la diferencia entre una caricia de ternura y una caricia erótica y sobre todo garantizar un sano desarrollo que les permite tener un cerebro sano, que les ayude a tener relaciones sanas y poder encontrar sobre todo adultos que sean guardianes, ¿no? Si nosotros educamos a las niñas y a los niños para que puedan detectar los adultos que les hacen bien de aquellos que no les hacen bien,
esa es una gran información para siempre, ¿no? Aquí les dejo la página web de nosotros, de Guardianes, www.guardianes.org.mx. Yo les agradezco mucho su atención y creo que tal vez pueda haber preguntas, aunque tenemos creo que 5 minutos, no sé si vean alguna pregunta. Y lamento que yo hablo muchísimo, perdónenme, estoy ya sobre el tiempo. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Al contrario, los agradecidos somos todos nosotros, Rosario, por esta importante, muy importante charla, muy valiosa, muy interesante. Hay un sinfín de preguntas, manitas levantadas, testimonios, y no da para más esta charla. Ya está programada para que durara 2 horas. Es una pena por todas aquellas personas que se quedaron con la duda. Están los datos de contacto para que te busquen, para que puedas ayudarle a toda esa gente que necesita de tu ayuda. Y por el momento tenemos que, lamentablemente, cerrar esta sesión, terminar por respeto a los tiempos. Y yo creo que analizaremos la posibilidad de volverte a invitar y de abrir nuevamente un espacio para este tema que da para mucho y que necesita mucha gente de ti y de todos los expertos sobre el tema, ¿no? Del abuso sexual infantil. Y bueno, pues sin más, vamos a entregarte un reconocimiento. Muchas gracias. En nombre de Red Familia, si nos lo permites, por tu importante labor y sobre todo por el tiempo que nos has brindado el día de hoy. Y esto es por la 4ª jornada de formación pedagógica en nombre de Red Familia y el proyecto Aprendiendo a Querer México. Es un reconocimiento que le otorgamos a la maestra Rosario Alfaro Martínez por haber participado con el tema Prevenir desde el amor, no desde el miedo. Cómo abordar la violencia sexual infantil. Firmado por nuestro director nacional, el maestro Mario Romo, y nuestra directora de Desarrollo Institucional, Nayeli Cruz. Pues sin más, muchas gracias, Rosario. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Si me permiten, va a haber un anuncio parroquial y a lo mejor algunas palabras de despedida de nuestra ponente. Muchísimas gracias también a ti, Miguel, por esta despedida, por llevar de manera armoniosa la sesión de preguntas y respuestas. De verdad es que es un tema inagotable, Rosario. Nos quedamos con muchísimas dudas en el tintero, con muchísimas propuestas. Una persona, un profesor me compartía por WhatsApp un protocolo que tienen en la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, que amablemente se los voy a compartir con mucho gusto y ojalá les sirva. Sabemos, como tú lo comentabas, que cada uno tiene sus propios protocolos, ¿no? Pero bueno, de la misma manera que lo hicimos la semana pasada, y si tú estás de acuerdo, Rosario, le vamos a hacer llegar a Rosario todos los comentarios, dudas, observaciones, también de manera anónima para quien así lo pidió, para que si tú tienes el tiempo puedas contestarlas. Ya también pusimos en el chat de preguntas y respuestas los datos de contacto de Guardianes. Sé que detrás de ti hay un gran equipo de expertos. Les cuento que hace tiempo tuve de verdad la dicha de tomar un taller en línea sobre crianza positiva y buen trato dirigido a padres de familia, maravilloso, con una serie de expertos de Guardianes increíbles que te ayudan, te acompañan, te forman. Hay que ser curiosos, ¿no? Como lo dice Rosario, hay que estarnos preparando todos los días porque las generaciones cambian, los tiempos cambian y lo mejor que podemos dejar nosotros como formadores y como padres de familia, cómo dejamos huella en este mundo, pues efectivamente formando, acompañando, encauzando, conteniendo, impulsando. Entonces creo que tenemos una gran tarea, un gran reto. De verdad que pues el corazón de repente se nos apachurra, el estómago también se nos aprieta de tocar estos temas tan difíciles, pero los tenemos que abordar, los tenemos que tratar y tenemos que trabajar en equipo, todos unidos para poder resolver este gran problema desde el amor, como bien lo comentó Rosario, desde el amor y no desde el miedo. Entonces, Rosario, muchísimas gracias, te lo agradecemos de verdad infinitamente y ojalá te tengamos muchas veces más. ¿Algo que quieras comentar? No, pues agradecerles a todas y a todos su atención y de verdad ha sido para mí un honor estar con ustedes en esta tarde. Voy a mandarte mi presentación para que se las puedas compartir a todos los que la pidan o la necesiten. No sé cómo se las puedan mandar,
pero se las doy con mucho gusto. Y la verdad es que pues en Guardianes, como tú bien dices, Nayeli, somos un equipo de profesionistas, no soy solo yo, ¿no? Yo no podría, la verdad, con este tema solita, entonces pues con mucho gusto estamos ahí para servirles. Generalmente también ofrecemos cursos gratuitos a los que podrían inscribirse y participar, ¿no? Muchísimas gracias. No, hombre, pues muchísimas gracias a ti. Ahí está. Aprovechen estos cursos gratuitos y todo el programa de formación que tienen Guardianes. Pues muchísimas gracias a todos. En esta ocasión no tenemos sesión de conclusiones como lo veníamos haciendo con Paulina, pero por correo electrónico les vamos a enviar las respuestas, la presentación y las conclusiones para que ustedes las tengan también a través de los grupos de WhatsApp que ya tenemos donde ustedes están dados de alta. Ahí también les vamos a hacer llegar estos documentos. Y pues bueno, Rosario, si me lo permites, y también todos ustedes, vamos a cerrar como es costumbre, invitándolos a participar la próxima semana, ya a la sesión número 7, y adivinen quién va a estar. Nuestro gran amigo y compañero Miguel Ángel Melgarejo de Arana. Él impartirá este tema que además lo hace de manera extraordinaria. Pornografía, la plaga adictiva silenciosa. Entonces, el próximo jueves 6 de mayo a las 4 de la tarde nos estará acompañando Miguel Ángel Melgarejo de Arana, pero en esta ocasión como ponente principal. Pues muchísimas gracias a todos. Les dejo un gran abrazo. Cuídense mucho. Linda tarde. Disfruten en familia y excelente fin de semana. Le pido tanto a Miguel como a Selene como a Paulina que activen su cámara. Agradecerles también a ellos su trabajo, su tiempo, su compromiso. Gracias, equipo. Sé que sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Lindo fin de semana por adelantado. Hasta pronto. Hasta luego, Rosario. Gracias. Gracias a ti.